Les grabo este audio para acompañar y explicar algunos detalles del PowerPoint titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? Comienzo planteando en la segunda diapositiva cuáles son los criterios de abordaje de los textos literarios que he tratado de sintetizar y digo, hay un criterio textual que es el sostenido por Jonathan Kahler, uno sociodiscursivo y otro cultural. 3 criterios. ¿En qué se funda el primer criterio, que es el sostenido por el teórico Jonathan Kahler? Él dice, hay una serie de rasgos que no son exclusivos de la literatura, pero que sin embargo están presentes, podrían ser considerados como propiedades de los textos literarios. Por ejemplo, la importancia que en estos textos se concede al lenguaje, la integración de los niveles del lenguaje, la ficcionalidad, el valor estético y la intertextualidad y autotextualidad. Cada uno de estos rasgos, como ya he dicho, no exclusivos de los textos literarios, suelen ser compartidos por otro tipo de textos. Por esto, ustedes ya van a leer en el PDF al que los remito en una de las actividades cómo discurre Kahler con respecto a las características señaladas en esta diapositiva número 3. En la diapositiva número 4 me refiero al criterio sociodiscursivo, es decir, al segundo de los criterios o abordajes a los textos literarios. Este criterio sociodiscursivo ya no se refiere a la materialidad del texto literario, sino a de dónde surge y cómo se relaciona con los restantes discursos sociales, es decir, cómo funciona la literatura en el marco más amplio de lo social. Y así, quienes sostienen este criterio sociodiscursivo dicen que el texto literario es un objeto verbal semiautónomo que construye su significación en interacción con otros discursos sociales a los que asimila críticamente y resuelve estéticamente. ¿Por qué un objeto verbal semiautónomo? Estoy clavada en la diapositiva número 4, porque ¿cuál es la relación del texto literario con la realidad? No es totalmente independiente de la realidad, solo es autónomo, es decir, un texto literario tiene sus propias leyes, pero no es independiente de la realidad, si no, sería totalmente incomprensible. Luego, ¿cómo circula entre los restantes discursos sociales el discurso médico, el discurso forense, el discurso de la moda, por ejemplo? Decimos que el discurso literario, o el texto literario si ustedes quieren, se prefiere en esta posición el título o el nombre, de discurso. El discurso literario construye su significado en interacción con los restantes. Es decir, no es un discurso que esté por encima de los otros, no, circula entre los restantes discursos sociales, absorbe de esos discursos. Por ejemplo, puede haber un cuento como La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, que absorbe el discurso de la ciencia médica de ese momento, pero claro, lo asimila críticamente, es decir, lo selecciona y lo devuelve convertido en un cuento, esto es, en un texto literario. Esta posición sociodiscursiva es mucho más amplia y tal vez para ustedes más compleja
que la que acabo de plantear en la diapositiva número 3, referida a Kahler. Pero luego, en la diapositiva 5, el criterio cultural, porque claro, la literatura o los textos literarios no se agotan en un repertorio de características como las que propone Kahler, ni tampoco en un criterio que aluda a su circulación, como en el caso del criterio sociodiscursivo, sino que sabemos que la literatura significa algo culturalmente. Concretamente, es una configuración simbólica de la realidad y a la par monumento y documento, algo que permanece a lo largo del tiempo y que por otra parte es un documento o testimonio de una determinada época. A lo largo de esta asignatura plantearemos este criterio cultural de muchísima importancia porque ustedes en una de las orientaciones de la carrera van a dar lengua española a hablantes extranjeros, español para extranjeros. Entonces, esta cuestión del criterio cultural e intercultural es de inextrincable valor para ese punto. Sostenemos en esta facultad, en esta carrera, ustedes ya lo habrán visto en cursadas anteriores, la interculturalidad, fíjense en la diapositiva número 6, es decir, no solo es una facultad plurilingüe, sino que aspiramos a que sea, porque es pluri o multilingüe, intercultural, que el diálogo sea de las culturas concernidas. Esta interculturalidad surge, pero con una perspectiva solamente comunicativa, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, hacia el año 1950, es decir, cómo hacer para entenderse con los otros cuando los patrones de conducta, de cortesía, eran diferentes. Esta visión muy reductiva de la interculturalidad se vio acrecida posteriormente con lo que llamamos la perspectiva sociopolítica, sostenida, entre otros, por los pensadores que enumero en esta diapositiva número 6, sobre los cuales vamos a volver a hablar en otra circunstancia. Nosotros nos enrolamos, casi les diría que como latinoamericanos, en esta perspectiva sociopolítica que habla de la interculturalidad no como posible diálogo y encuentro, sino además también y a veces por sobre todo como conflicto, ¿verdad? En nuestra condición de excolonias, por ejemplo, en la República Argentina, sabemos de esos encuentros interculturales, pero conflictivos. Y fíjense, en la última de las diapositivas les planteo esto que intento hacerles ver como la superación de lo monocultural. Es decir, el componente cultural que hay en la literatura no lo podemos ver desde esta perspectiva estática del monoculturalismo, estática que se refiere a una etnia y a una lengua cuyo marco es la nación-estado, sino que para nosotros lo que vale es la perspectiva intercultural con respecto al abordaje de la literatura, en tanto es dinámico, lo suyo es la multiplicidad étnica y lingüística, es esto lo que nos interesa, y el marco es la transnacionalidad, esta perspectiva trans que atraviesa, es decir, un maridaje de lo que son las relaciones
y la interacción entre lo múltiple.